Bueno, pues en mi caso yo creo que había dos componentes fundamentales que me motivaron a entrar en el turno de violencia de género. El primer componente es la idea de abogacía que al menos yo tengo y creo que la mayoría de nosotros. Y esa idea de abogacía tiene que ver con que yo la concibo al menos como una herramienta para solventar los problemas de los demás. Yo tiendo a ser una persona que intenta allanar las situaciones, intenta poner remedios a situaciones que están enquistadas, y el turno de oficio en general, pero este en particular, creo que esa vocación de tratar de ayudar a las personas me servía para demostrarla en el caso de las víctimas de violencia de género, que sobre todo en el momento en que entró en vigor la ley integral, pues tenían una situación incluso bastante más difícil que la que actualmente tienen todavía, porque toda la normativa y todos los recursos legales con los que contábamos estaban muy desconexos y era difícil de echarlo a andar, y bueno, esta fue una forma de empezar en esta situación ayudando en lo que yo pudiese. Y la segunda razón que me motivó a ello tiene que ver también con lo que yo concibo respecto de la abogacía de oficio. ¿Por qué? Porque si preguntamos a una persona ajena al mundo del derecho lo que considera que es un abogado de oficio, seguramente va a pensar que los abogados de oficio somos aquellas personas que estamos para defender los derechos de los que cometen los delitos. Y los que trabajamos en el turno de oficio sabemos que eso es una verdad a medias, pero también este turno específico creo que nos permite, como abogacía, como institución, llevar la imagen de la abogacía más allá, porque en este caso en concreto lo que hacemos es defender los intereses precisamente de la víctima que sufre el delito, y eso también es una idea que me atrajo y que por eso también estoy en el turno de violencia. Bueno, pues a mí me encanta el derecho penal, y en vez de empezar por la asistencia al detenido, empecé por hacer el curso de especialización en asistencia a víctimas de violencia de género, y mientras hacía el curso iba con mi compañera de despacho a hacer las asistencias. Entonces, al ver cómo ella trataba, se esforzaba y la respuesta que daban las víctimas, pues dije, pues yo también quiero participar de esto y quiero ayudar. A ver, lo que primero me motivó a prestar el servicio de asistencia a víctimas de violencia de género fue que yo ya estaba haciendo el turno de asistencia al detenido, y al haber visto tantos procedimientos, tantas injusticias, fue lo que a mí me motivó, y yo supuse que necesitaban ese apoyo las víctimas, y fue lo que a mí me motivó. Lo que más cuesta llevar de este turno yo creo que es pues eso, el componente emocional. Cuando asistes a una víctima y según la conoces, lejos de sentirse víctima, se siente culpable. Bueno, lo más duro es el dolor y el sufrimiento de las víctimas, y también comprobar lo difícil que es salir del círculo de la violencia, sobre todo en situaciones de maltrato de años, pues lo difícil que es para las mujeres víctimas de esa violencia a veces identificarla y verbalizarla para poder salir, denunciar y salir de esas situaciones. Y también, a veces, aunque es cierto que cada vez menos, porque en estos años hemos aprendido mucho, pero también desde las instituciones eso no siempre se entiende, y es muy duro ver que a veces se culpabiliza a la víctima por no poder dar ese paso en un momento determinado. Yo creo que eso lo tenemos que comprender y estar ahí para acompañar y apoyar. Lo más duro tiene que ver con el componente emocional de este trabajo específico de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Evidentemente, la abogacía en general, el trabajo que desarrollamos tiene que ver con problemas, y los problemas nunca son agradables. Pero en este caso concreto, la situación tiene un componente emocional mucho más potente que en otras situaciones. No estamos hablando, en este caso, de cómo resolvemos los linderos de dos fincas, sino que estamos hablando de cómo resolvemos una situación vital de una persona que muchas veces lleva muchos años inmersa en una situación que le desborda, y que desborda no solo a la víctima directa, no solo a la mujer, sino también a todo su núcleo social y familiar, porque el agresor no es solo el agresor de la mujer, sino que es normalmente el padre de sus hijos, el yerno de sus padres, es el cuñado de sus hermanos, es el amigo de sus amigos, es la persona con la que ella proyectó una vida feliz,
y a medida que tú entras en esa situación y la tienes que conocer para tratar de ponerle remedio, empiezas a ser partícipe, en cierto modo, de toda esa situación que afecta a una multiplicidad de personas, y esa situación emocional dura sí que afecta, hay que saber sobrellevarla, pero es la parte quizás más dura de la ayuda que prestamos desde este servicio a las mujeres. Duro es prácticamente todo. Para mí lo más duro de todo es cuando llegas y tienen que contarle su verdad a una persona que no conocen de nada, y tienes que intentar sacar toda la información posible cuando no están preparadas en ese momento, porque claro, acaban de pasar un momento puntual muy difícil. Entonces, bueno, ese momento es duro porque tienes que escuchar realidades muy crudas. Es duro también cuando, ya que se decidieron a interponer la denuncia, al día siguiente acuden al juzgado a la comparecencia, cuando les deniegan la orden de protección, porque notas una sensación en ellas como que está todo perdido, como que ya no sirve de nada. Bueno, lo más positivo con carácter general es, yo creo que no podemos cuestionar todos los avances de estos últimos años. Hemos avanzado muchísimo. Hay mucho todavía por hacer, pero la situación mismamente hace 10 años no tiene nada que ver con la situación que tenemos ahora y con los apoyos con los que cuentan las víctimas de violencia de género a todos los niveles. Ahora estamos en el ámbito nuestro jurídico, pues mismamente este servicio, que ya lleva años, pero que cada vez también yo creo que está funcionando mejor, que tenemos más formación, y también pues a nivel psicológico y a todos los niveles se ha avanzado muchísimo. Y bueno, y tengo que decir que esto se lo debemos a la lucha de las mujeres y a algunos hombres, por supuesto, pero a la lucha del movimiento feminista. Y ya más en lo que es alguna situación concreta, bueno, diría más bien algo, más de una situación, ¿no? Lo que sí genera, no sé si llamarlo satisfacción o qué, pero sí, un poco de optimismo, por decirlo de alguna manera, pues es ver a mujeres, que me pasó en más de una ocasión, que en el momento de la asistencia pues están rotas, y después de años vuelves a coincidir por otro motivo, al margen de la asistencia, y ves a una mujer totalmente recuperada, con heridas, por supuesto, pero ya feliz, y que se siente que controla su vida y bueno, y que no tiene, casi no se cree que hace 2 o 3 años estuviera en esas condiciones. Recuerdo en concreto una víctima que asistí un viernes por la noche, y era una mujer como de unos 65 años que llevaba toda la vida de su matrimonio anulada. Había perdido audición, no tenía audífonos, no tenía teléfono móvil, vivía alejada en un pueblo que tardaba 40 minutos como llegar al centro urbano, y ese día se animó, puso la denuncia, y la verdad es que fue un procedimiento complicado porque no tuvo el apoyo de sus hijas. Le dijeron que si seguía adelante con la denuncia hacia su padre le prohibirían ver a los nietos. Entonces, bueno, fue un procedimiento con muchísimos altibajos, y lo mejor que sin duda ahora, después de 2 años, la mujer ha recuperado su vida con el apoyo de sus hermanos, tiene una vida normal y dice que es feliz, que recuperó la vida. Lo más positivo es que muchas de ellas salen, y tú luego, después de unos cuantos años, las ves, hacen su vida. Yo recuerdo que tuve una chica que había sido especialmente difícil porque esta persona tenía una minusvalía, era sorda y bueno, no se expresaba muy bien. Entonces, obviamente, cuando quisimos explicarle a su señoría todo lo que estaba sufriendo, los malos tratos por parte de su marido, tenían además un niño pequeño, la verdad que fue muy duro, pero bueno, gracias a Dios salió adelante, y encima ahora ya tiene una relación, y encima ahora ya somos amigas para toda la vida. Entonces sí, es muy positivo el que después de ayudarlas, después de todo el procedimiento, tú ves que esas personas evolucionan y son capaces muchas de salir de ahí. Bien, la formación y la especialización en violencia y de género en particular, es importantísima, porque solo así vamos a poder conocer el fondo real que existe en esta problemática o en esta lacra social, que es la violencia de género y la violencia doméstica también. Solo así podremos visibilizar
y sensibilizar y transmitir el mensaje y desde luego tratar a nuestras víctimas, y evitándoles desde luego una victimización secundaria o una victimización institucional que muchas veces es lo que se les ocasiona, tanto animarlas a presentar denuncias y luego el proceso les resulta muy hostil. Yo creo que esa especialización y esa formación, que no es técnico-jurídica, porque esa está al alcance de todos, sino que es algo más, es muy, muy necesaria. El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género viene insistiendo un año más en la necesaria especialización no solo de los juzgados de lo penal, sino también de los juzgados de violencia con competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer. Y la razón de ello es que de una vez se materialice lo que se denomina juzgar con perspectiva de género, es decir, detectar en el proceso la situación de desigualdad por razón de género e intentar corregirla mediante la interpretación y aplicación de la ley. Nuevamente es necesario una llamada a la sensibilización social, principalmente del entorno de la víctima, para que si ella no está dispuesta a dar el paso, ponga los hechos en conocimiento de la policía o del juzgado, y asimismo de los centros educativos y sanitarios, donde la víctima acude en primer término y son testigos presenciales de la situación de la mujer y que tienen mayor capacidad para detectar no solo la situación de violencia sobre ella, sino también sobre sus hijos menores. Bueno, el Cuerpo Nacional de Policía siempre ha estado a la vanguardia en la lucha contra los distintos tipos delictivos que han ido saliendo, y ante este tipo delictivo pues, ha tenido que luchar pues, contra ello, ha tenido que ponerse a la altura de las demandas sociales, y creo que es lo que está consiguiendo gracias a una formación que se nos está dando pues, continuada y alargada en el tiempo. Quiero hacer hincapié en que fuimos, el Cuerpo Nacional de Policía, fuimos los primeros en crear una unidad especializada y dedicada única y exclusivamente a este tipo de delito. El 86% de las víctimas de cualquier delito no acude a interponer denuncia por estos hechos, y todavía se incrementa muchísimo más en materia de violencia. Solo 1 de cada 4 mujeres decide presentar denuncia. Y ello es por la situación de dependencia emocional que tiene respecto de su agresor, situación que no acontece para el resto de delitos. Cuando finalmente la mujer decide interponer denuncia y es consciente de la grave pena a la que se enfrenta su agresor, en ocasiones, por esa dependencia emocional, tiene un sentimiento de culpabilidad y finalmente decide no presentar declaración ante el juzgado, lo cual es un lastre para el fin de la instrucción. La principal dificultad que se presenta, desde luego, para un fiscal es la probatoria, en todos los procesos en general y en este en particular, porque realmente dependemos muchísimo para la prueba de las declaraciones de las víctimas, y no hay que olvidar que tenemos el muro con el que nos encontramos siempre, que es el de la dispensa, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sigue permitiendo esta dispensa y que no se acaba de reformar pese a las voces que existen en ese sentido de reconocidos juristas y desde luego también desde la Fiscalía de Sala. De todos modos, también nos ha dicho el gremio en el informe que se ha hecho para España que hay que buscar otras fuentes de evidencias y otras fuentes de prueba y que se refuercen estos procesos de otra manera para no depender tanto de las declaraciones de las víctimas. Bueno, las dificultades que se presentan en cada intervención, yo diría que es las dificultades con la víctima, entendiéndose no con ella, sino con todo su entorno, tanto su entorno personal como su entorno social, como todas sus circunstancias. Cada víctima demanda un tipo de actuación y nosotros tenemos que amoldarnos para tratar de ingerir lo mínimo posible en lo que es el resto de su vida personal, que esta persona trate de normalizar su vida a partir del momento en que empezamos a trabajar. Luego, por otro lado, que echamos más medios materiales y muchísimos más medios humanos que debería de haber, sí. Yo creo que sí, pese a que hay muchísimas carencias, desde luego la ley de 2004, estamos en las antípodas de como estábamos hace tiempo. Yo ya llevo 30 y algo años trabajando como fiscal, 10, 11 años
como especialista en violencia de género, y desde luego hay un mundo desde el principio a ahora. Entonces yo creo que sí que se puede hacer y que se debe hacer una lectura positiva, que las leyes, yo como digo, siempre son unas leyes que tenemos muy buenas, muy avanzadas, es un espejo en el que se miran otros muchos países, pero el fallo es en la aplicación y en el desarrollo, y ahí debemos todos esforzarnos y hacer un poco más para que también se consiga la excelencia en ese desarrollo y en esa aplicación. Lectura positiva, desde luego, es decir, el transcurso de la ley, junto con los avances legislativos producidos en España, principalmente desde el año 2003, ha llevado a la mujer hacia la autonomía plena y a que el rol femenino se haya consolidado. Y tal es así que el Comité para la Discriminación contra la Mujer de la Organización Nacional de la ONU ha puesto de relieve los avances legislativos de España en materia de violencia de género. Sí, la lectura positiva es que cada víctima que conseguimos entre todos hacer que logre empezar una nueva vida pues con seguridad, con tranquilidad y con un entorno que le sea favorable y que logre, pues por supuesto, olvidar o enterrar todas estas experiencias que le han pasado, todo esto son experiencias positivas.